que fue discutida también si se podía sesionar o no, y bueno, se pudo. Por supuesto que se pudo, realmente sí, histórica, porque bueno, nunca se había hecho una sesión telemática, se pudo realizar perfectamente, por supuesto que no hubiéramos querido que esto pasara de esta manera y seguir estando en el Congreso querría decir que no estaríamos pasando por esta situación que hoy nos azota y que le toca a todo el mundo y que la verdad que puso al mundo de cabeza, ¿no? Porque era algo impensado, algo que nadie estaba preparado para vivirlo, pero creo que, como dijimos desde los primeros días que esto ocurrió, se podía hacer, no era una cuestión sencilla, pero la verdad que se pusieron todos los empleados de la Cámara al hombro toda esta situación de la sesión telemática y el presidente de la Cámara también a absoluta disposición. Estuvimos haciendo las prácticas porque bueno, el tema en esto era también en la conectividad, ¿no? El tema de conectividad, que no en todos los lugares tenemos la misma conectividad, y poder lograr que todos y todas pudieran estar participando sea desde sus hogares, desde sus legislaturas o desde sus consejos deliberantes, pero pudieran estar participando por igual, ¿no? Esto da una idea de federalismo, ¿no? Claro, bueno, y digo, más allá de la experiencia en sí, definiciones importantes como la exhibición de ganancias a trabajadores de salud y seguridad, entre otras, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, en esto que hoy nos está pasando y que, como decía recién, nos está enseñando a todos, a todas a vivir diferente, ¿no? Y en esta cuestión que el presidente y todo su equipo ha tomado con rapidez, ha evitado que hoy estemos como en países vecinos contando los muertos, es decir, ha priorizado notablemente la salud, y también no es solo priorizar la salud, sino también más allá del aplauso de la noche y más allá de la valoración que tenemos que hacer como humanos, y también en esto hago un asterisco, ¿no? En cambiar nuestra mirada y tener mayor empatía, porque a veces vemos lo mejor de cada uno de nosotros y a veces también lo peor de cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando hay gente que se enferma, bueno, no hay a veces en muchas personas esta empatía, son criticadas, son vapuleadas, salen en las redes, o muchas veces, como ha pasado en edificios o en lugares donde viven enfermeros, enfermeras, médicos, que los quieren expulsar mediante carteles para que no lleven un virus y demás. Esto habla de algunas, por suerte son pocas, personas que tienen poca empatía, y creo que esto tenemos que volver a los valores reales de los humanos. Y hablando un poco de lo de ayer, de los proyectos, justamente tiene que ver no solo valorizar con el aplauso y con nuestro absoluto reconocimiento a todo el personal de salud, que es el que está en la trinchera, en la primer línea de batalla, el que está en contacto con este virus permanentemente, exponiendo su vida y la de sus familias, sino también tener otro tipo de reconocimientos, como de la ley que se trabajó y se trató ayer, que tiene que ver con que durante el tiempo que dure la pandemia no paguen ganancias. Y esto se refirió a los trabajadores de la salud, también a recolectores de residuos, a recolectores de residuos domiciliarios y patológicos, es decir, hay varios sectores y quizás se podrían incluir algunos más. Es mi pensamiento que quizás podríamos estar trabajando en algunos otros sectores también, que desde el día 1, si bien los que mayor contacto tienen con la enfermedad y con el virus son los trabajadores y trabajadoras de la salud, también, por ejemplo, los empleados de los supermercados han estado trabajando desde el día 1, y por ahí también habría que pensar algún reconocimiento para ellos.
Sí, usted sabe que hoy arrancábamos nuevamente el programa, como casi todos los días, hablando de la situación de los estatales de Chubut, ¿no? Y particularmente hoy hablábamos de la de salud, porque han emitido una nueva carta abierta, bueno, usted la debe conocer. ¿Qué se puede hacer del lugar donde está o qué se está haciendo para que no se siga generando esta situación que viven los trabajadores estatales de Chubut desde hace tiempo, ¿no? Con 2 meses atrasados, incluso este personal de salud, los trabajadores de salud que están en la trinchera? Totalmente. Yo creo que son dos cuestiones separadas. Una tiene que ver con la pandemia que azota al mundo y que no estamos exentos de ellas. Y otra tiene que ver con una situación que no se debe mezclar ni confundir, porque ya venían sucediendo en nuestra provincia hace tiempo con los trabajadores estatales, con los maestros. El año pasado, no nos olvidemos el tiempo que estuvo la provincia sin clases, el año anterior también con el pago escalonado, que no se superó, sino que se profundizó todavía más. Hoy, con 2 meses, muchos trabajadores y trabajadoras, no todos, pero muchos trabajadores y trabajadoras con 2 meses sin cobrar, lo cual es inadmisible, y menos es inadmisible siempre, digamos, porque la persona que trabaja percibe un salario y lo tiene que percibir en tiempo y forma, como corresponde. Pero en este momento es inadmisible pedirle a la población un montón de sacrificio, que de hecho lo está haciendo, y quedarse en su casa y comprar los elementos que necesita y no tener sueldo y no estar cobrando. Es realmente una situación que se está tornando insoportable realmente. Nosotros, bueno, ayer me hubiera a mí gustado particularmente, a mí siempre me gustó expresarme en las sesiones, acá cuando estuve en la legislatura y en el consejo siempre lo he hecho en cada sesión, pero el sistema allí es distinto, somos muchos y las listas de oradores se definen. Y bueno, no pudo ser en esta sesión, porque realmente también, aparte de lo puntual del proyecto y lo puntual de la sesión telemática, es importante resaltar lo que pasa en cada una de nuestras provincias y cómo afecta la misma situación en cada uno de los lugares de acuerdo a lo que se está viviendo, ¿no? Y lo que se está viviendo acá, la verdad es que es muy, muy difícil. Y puede haber, no sé, ya hicieron algunas expresiones, algunos planteos con fuerza de eso, ¿no? De expresiones, porque estamos hablando de la Cámara de Diputados sobre algo que corresponde a provincia. Exacto, sí, corresponde a provincia, pero somos, si bien estamos abajo de nuestro país, bien al sur, somos parte del país y tenemos los mismos derechos que aquellos que viven en Capital o en Gran Buenos Aires. Por lo tanto, creo que hay que expresarlo, hay que decirlo, más allá de que se sabe en Nación, más allá de que se ha tratado de ayudar. También pensemos que, y esto no es para restar responsabilidades, pero pensemos que este gobierno ha recibido un país en estado desastroso, con sus cuentas más que en rojo, y ha tratado de colaborar con todas las provincias, también con las nuestras, con ATN y demás, como para poder hacer algún tipo de salvataje. El tema es que no alcanza, y bueno, no alcanza porque las cosas no se han hecho como se deberían haber hecho. Diputada Hernández, la última. Hemos hablado con usted este tema de cuando era diputada provincial y fue una de las voces que siempre se ha expresado en este tema. Estamos hablando de la violencia de género y los femicidios, ¿no? Y una de las cuestiones no colaterales, pero que están cruzando también nuevamente el coronavirus, y usted lo debe seguir de cerca, es el aumento de casos. ¿Qué hay que hacer como país y en esta situación que es tan complicada, donde siempre lamentablemente el agresor convive con la víctima, pero ahora más, y no hay manera ni siquiera, más allá que se han ensayado algunos mecanismos para pedir ayuda?
Sí, se han ensayado y mucho en esto. Debo decir que tal como el tema de salud, que hoy por suerte tenemos un Ministerio de Salud que no teníamos, y por suerte tenemos un Ministerio de Trabajo que no teníamos y que se ocupan de los trabajadores y trabajadoras, también tenemos un Ministerio de las Mujeres con Elizabeth Gómez Alcorta y todo un equipo de gente que trabaja y mucho en la temática de género. Por supuesto que con esta situación que hoy tenemos se han agudizado aún más estas problemáticas, porque en muchos casos el agresor y su víctima conviven en el mismo lugar, claro, sin tener posibilidades de tener otro espacio en donde estar. Y quizás esta situación que ya venía dándose de acosos o de malos tratos y demás se profundizó aún más al no poder salir, al no poder hacer las actividades que se hacían, pero la situación estaba. Sí se han hecho algunas cuestiones y recomendaciones de cómo abordarlo, y hay líneas de ayuda de cómo abordar estas temáticas. También se han profundizado algunas cuestiones de violencia con los niños, porque también el tema mismo que estoy mencionando, de estar en un mismo espacio con personas violentas, tienen violencia hacia las mujeres y muchas veces también hacia los niños, que son personas indefensas en cuanto a que muchas veces no pueden llamar o expresar lo que les está sucediendo, ¿no? También hay líneas en ese aspecto. Creo que hay que seguir trabajando en las temáticas de género muchísimo más. Creo que se tienen que agilizar muchos más también los procesos judiciales, porque muchas veces tenemos los canales de denuncia, no son rápidos, ahora menos, en cuanto a tomar determinaciones rápidamente, porque estas cuestiones, cuando no se actúa en forma rápida, después hay que lamentar hechos mucho más graves aún, ¿no? O sea, el trabajo se debe profundizar desde el Ejecutivo, pero también desde el Poder Judicial y desde todos los canales de denuncia con personas que sean idóneas, que tengan perspectiva de género. Por ejemplo, el tema de la ley Micaela es algo importantísimo. Nosotros tuvimos una capacitación virtual ya con el tema de la ley Micaela días atrás, porque si bien ayer fue la primera sesión telemática, hace rato que venimos trabajando virtualmente en comisiones y con distintos ministros y ministras que estuvieron dándonos distintas explicaciones de acuerdo a su área. La ley Micaela es importantísima ponerla en práctica ya, y también es muy importante la ESI cuando se pueda volver a reactivar el sistema escolar, que todos los niños tengan esta educación sexual integral es absolutamente importante, porque creo que son los canales con los que contamos para la detección temprana de todas estas problemáticas antes de que lleguen a ser de gravedad extrema, ¿no? Bien, ahora sí la última. El presidente ha planteado 3 proyectos que enviará, si no lo ha enviado, porque está esperando las sesiones, ¿no? Y uno de ellos, bueno, el aborto ya está clara su posición, lo hemos hablado antes con otro tema, sí. Antes de ser diputada provincial. Impuesto o denominado impuesto a las riquezas, ¿qué postura tiene? Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo, y ni siquiera le llamaría impuesto. Esto es porque muchos se agarran de esto del impuesto como diciendo que tienen doble gravamen por el impuesto a las riquezas y demás, sino que sabemos que hay grandes fortunas en el país que han hecho esas fortunas en este país. Muchos la tienen en otros países, la han ganado aquí pero están en otros lados. Sabemos que son no demasiadas personas, pero con sí demasiado dinero, y que este es el momento en demostrar lo que muchos a veces esbozan en palabras y luego no hacen en hechos. Este es el momento de demostrar que no son solo argentinos o argentinas porque tienen un DNI que así lo dice, sino que son argentinos y argentinas que han hecho enormes fortunas en este país y que hoy el país lo necesita. Necesita
de toda la colaboración posible, y creo que esto es algo que tiene que pasar, tiene que ocurrir. Máximo Kirchner y Carlos Heller han trabajado en este proyecto para pulirlo, porque bueno, es un proyecto que seguramente va a ser controvertido, debatido por las distintas fuerzas, pero creo que hay que hacerlo. Estela Hernández, diputada Estela Hernández, gracias por este contacto con la Posta Comunense Radio. Gracias a ustedes por llamarme, muchas gracias, y saludos a todos, que tengan buena jornada. Hasta luego. Buen día. La diputada Estela Hernández, 1028.